Shalom, shalom. Bienvenido a Amados Israel. En el programa de hoy compartiremos sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo en hebreo? Aprenderás esto en tu palabra hebrea del día y mucho más. Únete a nosotros y comencemos. יום אחד הוא אמר, הבט הנה שושן, אל תדאג ידידי, הנה הלילה עבר, נצא לפרדס בשביל הזפת החם, כל שירת בקשות, ספטמבר הלב עושה תשובה, עושה תשובה, הלב רוצה תשובה, הלב עושה תשובה, El hebreo, un lenguaje tan antiguo, profundo y rico. Y a menudo, cuando miramos el significado original de las palabras en hebreo, podemos obtener comprensión e incluso aprender un poco más sobre el Señor. Entonces, la palabra Espíritu Santo, ¿qué es esta palabra en hebreo? Aprendamos ahora mismo con nuestra palabra hebrea del día. Shalom, mi nombre es Chani Ferguson y tu frase hebrea del día es Wash HaKodesh. Esta frase, que significa Espíritu Santo, se compone de, como puedes ver, dos palabras, Wash y Kodesh. Comenzaremos con la palabra más comúnmente escuchada y más fácil de pronunciar, Kodesh, santo. A menudo he escuchado usar esta palabra como sinónimo de justicia. Para ser santo y justo es básicamente ser realmente bueno, en el camino correcto, desprovisto de pecado y maldad.
Mientras que la palabra santo se referirá a alguien que está en ascenso y subida, la palabra santo en sí misma tiene que ver con un elemento o persona que está separada del resto. Cuando el Señor nos dice, Israel, serás una nación santa para mí, Él quiere decir que ha apartado a Israel para desempeñar un papel separado del resto de los artículos de la nación en el templo. También se nos conoce como Kadosh, santo, porque solo debían usarse para rituales específicos en el templo y solo por personas específicas. Cuando David y sus hombres comieron el pan del templo, fue un gran problema porque en Éxodo 29, Moisés había declarado que Aarón y sus hijos comerían el pan que está en la canasta junto a la puerta de la reunión del tabernáculo. Pero un extraño no los comerá porque son santos. Y si algo del pan permanece hasta la mañana, entonces quemarás el resto con fuego. Así que no se comerá porque es Kadosh, esencialmente consagrado, dedicado, diseñado para un propósito específico. La segunda palabra en esta frase es wash. En español, la palabra se traduce simplemente espíritu, lo que consideramos la esencia de un ser. Pero en hebreo, la palabra wash tiene múltiples significados. Dale una connotación más profunda. Wash es el aire y su movimiento, y es el espacio entre las cosas y la presencia misma de la vida. En Israel, cuando alguien es encontrado muerto, se dice que fueron encontrados sin su wash. Y cuando alguien nos impresiona, podemos describirlos como que tienen el wash de un héroe bíblico como David, Elías o Débora. Y cuando el aire está tenso, podemos describir la sensación como tener un wash de guerra en el aire. Con respecto a nuestra palabra del día, wash se refiere a los seres que existen en el reino espiritual. Y aunque hay muchos espíritus descritos en la Biblia, tanto buenos como malos, hay uno que está solo, separado del resto, como Dios, el espíritu más preciado del Padre, el que es santo como es santo, el que advierte que no ofenda, el que vino sobre los profetas de la antigüedad y el que envió para estar con los discípulos cuando Yeshua dejó la tierra, el que prometió en él escrituras para derramar sobre toda la humanidad en los últimos días. El Espíritu Santo, el Wash HaKodesh, es descrito como el Consolador, entre otras cosas. Y así, oro para que también ustedes experimenten su presencia en momentos de alegría y consuelo en los momentos de tristeza. Y eso es todo de tu palabra hebrea del día. Hasta la próxima. Shalom desde Jerusalén. Mi familia y yo salimos del Líbano en el año 2000, porque las FDI se retiraron del Líbano después de casi 18 años de guerra. La única opción que nos quedaba era venir aquí a Israel. Y después de 22 años, estoy aquí, gracias a Dios. En este momento vivimos en Metula, a un paso de la frontera. Está muy cerca, podemos ver a la gente allí, en el Líbano. Podemos ver los edificios. Por otro lado, no podemos ir allá, porque no hay paz entre Israel y Hezbollah. Me duele vivir muy cerca de donde nací. Espero que algún día esté abierto y pueda ir a visitar mi ciudad, mi tierra, y ver lo hermoso que es el Líbano. A pesar de que nací en el Líbano y que tenía 6 meses cuando vinimos aquí, siento que pertenezco a Israel. Crecí en una familia maronita. La mayoría de los cristianos libaneses son maronitas. Es como la creencia católica. Hace 2 años, mi padre y yo conocimos a alguien que se llama David. Recolectábamos madera para la chimenea y David compartió el evangelio. Nos dijo que hay una congregación increíble en Hasmona. Y fue muy interesante para mí escuchar acerca de los judíos que creen en Jesús, porque nunca antes había oído que existiera algo así. Y fui a la congregación y allí conocí gente increíble. Empecé a crecer en la fe y crecer en la palabra de Dios. Después de que conocí a David y la congregación, realmente encontré la verdadera fe, la fe viviente, que busqué antes y de la que tenía hambre. Estoy realmente agradecido con Dios que me llevó a este camino. Ahora tengo una
relación con Dios. No necesito que nadie sea la relación entre Dios y yo. Después de 2 años, creo que estoy mucho mejor que desde entonces. Para mí, creer en Jesús es hacer exactamente lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Amarnos unos a otros, hacer las paces, y es lo que estoy haciendo. Shalom, en el programa de hoy nos enfocaremos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo un nuevo concepto introducido en el Nuevo Testamento, sino más bien una parte muy integral de las Escrituras judías. Y es importante darse cuenta de que vemos al Espíritu Santo mencionado en los primeros pasajes de la Biblia y también en las últimas Escrituras en la Biblia. La referencia al Espíritu Santo se ve por primera vez en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1. Incluso antes de que ocurra el relato de la creación, el Espíritu Santo jugó un papel activo en la creación del mundo. Leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La última referencia al Espíritu Santo en la Biblia se ve en el último capítulo de la Biblia. Leamos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Leemos, el Espíritu y la novia dicen, ven. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros como una novia que se prepara para recibir al novio. Estamos siendo preparados para estar con Yeshua para siempre. Es algo muy emocionante ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en todos nosotros los creyentes. También es importante notar que la frase Espíritu Santo solo aparece 3 veces en las Escrituras hebreas, una vez en Salmo 51 y 2 veces en Isaías. Las Escrituras más a menudo se refieren al Espíritu Santo como el Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios, y a veces solo el Espíritu. Así que el Espíritu Santo en varias formas, como se menciona cientos de veces en las Escrituras. Vemos a través de las Escrituras hebreas que el Espíritu Santo fue dado y prometido para estar sobre el pueblo de Israel, y que un día el Espíritu sería una parte integral de sus vidas, de una manera nueva. El profeta Ezequiel profetizó en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El Señor también prometió a través de Joel en Joel capítulo 2, versículos 28 al 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu. Entonces vemos que el Espíritu Santo está siendo dado a los primeros creyentes. Este es un cumplimiento de la profecía y una promesa de que el Espíritu sería dado. Como la nueva promesa de un nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, este pacto es lo que produce la vida en el Espíritu Santo, permitiendo una relación directa y personal con Dios. Cuando miramos la obra del Espíritu Santo, como se ve en las Escrituras, antes del nuevo pacto, vemos una situación drástica, diferente de lo que vemos en el nuevo pacto. Esta es una relación diferente y rara vez vemos algo llamado la llenura del Espíritu. El Espíritu simplemente descansaría sobre ciertas personas, en su mayor parte veríamos, o si estaban llenos del Espíritu, rara vez se veía en las Escrituras hebreas. Pero este sigue siendo el mismo Espíritu Santo que se cernía sobre las aguas en Génesis capítulo 1. Pero ahora, debido a que Yeshua eliminó la barrera entre nosotros a través de su sacrificio y al ser elevado al Padre, ahora Yeshua envía el Espíritu para estar con nosotros.
y estar dentro de nosotros. Vemos que el Espíritu Santo es una persona, que Él viene del Señor y Él es el Señor. Y sí, sé que es difícil de entender. Sigue siendo un misterio. Un día lo entenderemos completamente. Pero me encanta el hecho de que el Espíritu Santo es una persona y podemos llegar a conocer a esta persona. El Espíritu Santo de Dios, una vez considerado una fuerza o simplemente una cosa, sin embargo, la verdad es que el Espíritu Santo debe ser la persona más íntima en nuestras vidas. Y podemos crecer en esta relación con Él hasta el punto de que seamos uno, juntos, uno con Él. Ahora, como humanos imperfectos, pecamos, pero nos arrepentimos y luego regresamos al Señor. Entonces, en esta vida, es difícil imaginar que podamos ser completamente uno con el Espíritu Santo, pero debemos seguir adelante y dejar que Él nos llene para experimentar esta unión divina que Él desea con nosotros. Y un día seremos completa y totalmente uno. Leamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Entonces aprendimos en nuestra palabra hebrea del día que santo es una manera de describir lo que es apartado o sagrado. La palabra espíritu se usa a menudo para encapsular la naturaleza de algo o alguien, y la esencia misma de Dios es santidad. Él es santo. Por lo tanto, su espíritu también es santo. Y es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser santos como Él mismo es santo. Así que, al hablar con algunos creyentes israelíes recientemente antes de este programa, les dije, ¿qué les gustaría compartir con otros sobre el Espíritu Santo? ¿Qué hace que nuestra perspectiva de Israel sea única? Y creo que el ángulo del que provienen los creyentes israelíes en Yeshua es que el Espíritu Santo asume un papel distintivo. Muchas de las respuestas de la gente les hacen saber que esto es un entrelazamiento de la antigua sabiduría de las Escrituras hebreas con el poder sobrenatural transformador del Espíritu que vemos claramente en el Nuevo Pacto, también conocido como las Escrituras del Nuevo Testamento. En las Escrituras del Nuevo Pacto vemos primero que el Espíritu Santo es visto cuando Él trae vida, como Yeshua que va a nacer en la tierra. Leemos en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, Yeshua crece en el poder del Espíritu. Y más tarde, Yeshua enseña muchas cosas sobre el Espíritu en una medida que nunca se vio en las Escrituras antiguas. Los escritores de las Escrituras del Nuevo Pacto continúan dando una idea de la importancia de la obra del Espíritu Santo, quien está activo en la vida de cada creyente. Pero nuevamente fue durante Shavuot, en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos de Yeshua, capacitándolos para vivir la vida de un creyente y ser testigos de las buenas nuevas de Yeshua para avanzar el reino de Dios eventualmente a todas las naciones de la tierra. Esta ocasión trascendental es vista como el cumplimiento de la antigua profecía y marca el nacimiento de la comunidad mesiánica en Israel. Por lo tanto, el Espíritu Santo produce el empoderamiento divino y la transformación a nuestras propias vidas y al mundo que nos rodea, como leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo también es un participante activo en nuestro viaje espiritual. Está otorgando orientación y transformación para el empoderamiento. Y así como el Espíritu Santo ungió profetas en el pasado, el Espíritu continúa equipando a los creyentes para cumplir con sus llamamientos únicos. Mientras buscamos cultivar una relación personal con el Espíritu Santo, reconocer que, a través de su presencia,
Estamos facultados para llevar vidas que dan testimonio del poder transformador del Mesías Yeshua. Y este poder transformador del Espíritu Santo es un tema central en las enseñanzas de Yeshua. En Juan capítulo 3, versículo 5 leemos: Yeshua declaró: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Así que este renacimiento espiritual significa una profunda transformación interior facilitada por el Espíritu Santo. Trae consigo una nueva vida marcada por el arrepentimiento, la fe y una profunda conexión con Dios. El Espíritu Santo trae guía y discernimiento también en nuestras vidas. En Juan capítulo 16, versículo 13 leemos: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces el Espíritu nos guía, Él nos transforma y también se le llama Maestro. El Espíritu Santo es el guía divino que ilumina las Escrituras, nos enseña las Escrituras, y Él es el que proporciona sabiduría y discernimiento en todas las áreas de nuestra vida. Debemos confiar en el Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras hebreas y el Nuevo Pacto, las Escrituras del Nuevo Testamento. A través de la guía del Espíritu podemos navegar por las complejidades de la vida y podemos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando discernimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, esto asegura que nuestras acciones están alineadas con los principios de nuestra fe. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe cómo vivir esto. Por lo tanto, miramos al Espíritu Santo como un guía, consejero. Hay tantos roles que no tenemos tiempo para entrar en este programa, pero entraremos en algunas cosas más. Por ejemplo, el Espíritu Santo es la forma en que adoramos a nuestro Padre, nuestro Abba en el cielo. Leamos en Juan capítulo 4, versículo 23, leemos: pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Así que vemos que el Espíritu Santo nos enseña cómo adorar, cómo orar, e incluso las Escrituras nos dicen que Él ora dentro de nosotros, ayudándonos cuando realmente no sabemos que orar con suspiros y gemidos es demasiado profundo para las palabras humanas. Bien, así también cuando hablamos del Espíritu Santo sabemos que Él es el dador de dones, que Él es el que nos está dando los dones de profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, sanidades, enseñanzas y hablar en lenguas y más. El Espíritu Santo nos da poder no solo con dones sobrenaturales, sino que nos da la capacidad de servirnos unos a otros, edificando el cuerpo de creyentes y contribuyendo al crecimiento espiritual general y la unidad de todo el cuerpo. Entonces el Espíritu Santo nos da dones espirituales, pero también nos da fruto y evidencia de que Él está activo y trabajando y que es el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, los frutos del Espíritu se ven en la vida de los creyentes como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu. Y es por eso que necesitamos más del Espíritu en nuestras vidas. Si queremos llegar a ser más como Yeshua, ser el mejor padre, cónyuge, amigo o lo que sea, lo somos. Si queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, debemos caminar en el Espíritu y debemos dejar que el Espíritu produzca este fruto en nosotros para ayudarnos y ayudar a otros a través de nosotros. En Ezequiel capítulo 37, versículos 9 al 14, leemos acerca de la famosa visión de huesos secos dada a Ezequiel. Leamos esto juntos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre. Conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente.
Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Y profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho, y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Es una declaración del Señor. Así que esta es una escritura fascinante que vemos comenzar hoy. Vemos millones de verdaderos creyentes nacidos de nuevo en todo el mundo, y muchos de esos están llenos del Espíritu Santo. Creo que esta visión que tuvo Ezequiel nos muestra claramente que el aliento o vivo o el espíritu de la misma palabra en hebreo proviene de los cuatro vientos. Que esta frase significa que la vida se respirará en Israel desde todo el mundo una vez que sean traídos a su propia tierra. Y eso es lo que está sucediendo hoy. El aliento, la luz, el espíritu de los cuatro rincones de la tierra está siendo soplado sobre Israel. Y los que tienen el espíritu son los cuatro vientos, que eres tú. Creyentes de todo el mundo comenzarán a orar y profetizar, interceder y hablar vida a los hijos de Israel. No solo eso, regresarían a su antigua tierra para ser un pueblo, para ser una nación una vez más, sino que aquellos con el Espíritu Santo de todo el mundo hablarían en vivo para que este gran ejército de huesos muertos y secos viviera una vez más y fuera lleno del Espíritu Santo. La verdadera vida viene al ser llenos del Espíritu, y esto es lo que estamos viendo cada vez más en Israel hoy. Y como hay tantas escrituras sobre el Espíritu Santo en la Biblia, no podemos cubrirlas todas. Pero los animo a continuar leyendo, estudiando, sabiendo más sobre el Espíritu Santo y a conocerlo personalmente. La información en tu pantalla te mostrará cómo puedes asociarte con Maos Ministries para ayudar a dar vida en el Espíritu a los hijos de Israel, para ver esta gran nación llena del Espíritu Santo y para ver la vida surgir no solo en lo natural, sino también en lo espiritual, vida eterna que llena los corazones de los israelíes hasta que veamos a todo Israel salvo, como se promete en Romanos 11:26. Y únete a nosotros la próxima vez desde aquí en Jerusalén, Israel. Soy Kobe Ferguson. Shalom, shalom.